Buenas noches, profesor. Vamos a exponerle sobre la congelación de los alimentos, los aspectos matemáticos y experimentales. Integrantes: Luis Antonio González Alviño, Lisbeth Rocío Garro Palomino, Kelly Karen Huancaticono. Ok. La congelación de alimentos nos ayuda a incrementar la vida útil, pero debido a las fluctuaciones de temperatura y durante el transporte, ocasionan una recristalización de los productos, generando daños al alimento. El presente documento tiene el fin de analizar los mecanismos de formación de cristales en el alimento, y con los resultados poder entender y comprender el ciclo de congelación y descongelación y la recristalización del hielo. A través de modelamientos matemáticos vamos a nosotros tratar de predecir el tiempo de congelación y la transferencia de masa y de calor del proceso de congelación. A partir de la formación del hielo y de la movilidad de la humedad, eh, se van a tratar de conocer las características multiescalas y el modelamiento tradicional, que solamente se utiliza una sola escala de efectos promedios. Por tal motivo, la teoría de la mezcla híbrida HMT, que es la ley del equilibrio multiescalar, y la desigualdad de entropía discuten el problema de congelación, de predecir el cambio de fase, em, del crecimiento de cristales y los efectos termomecánicos. La congelación nos ayuda a disminuir la carga microbiana, la actividad de agua, las reacciones enzimáticas y químicas, incrementando la vida útil. Pero debido al transporte, hay fluctuaciones de temperatura. Estas fluctuaciones de temperatura son conocidas como ciclo de congelación y descongelación, que generan una recristalización de la humedad, una migración del soluto y el hielo, y ocasionando una deshidratación de la superficie y pérdida de la textura en el alimento. Por tal motivo, se está investigando el poder entender la iniciación de la cristalización, eh, y también querer conocer la temperatura del por qué la temperatura de congelación cae debajo de la temperatura de transición vítrea, TG, y se convierte en un estado más estable, más rígido y vítreo, que y a través de la temperatura de congelación puede llegar a ser obtenido. Sin embargo, debido a las fluctuaciones de temperaturas, el líquido subenfriado, fundido por encima de la temperatura de la transición vítrea, anula los efectos positivos del movimiento debajo de la temperatura de transición vítrea. Los alimentos en estado vítreo tienden a ser más viscosos. Y al ser más viscosos hay una baja degradación físico-química y hay una reducción del movimiento, eh, es más restringido. El modelamiento matemático nos va a ayudar del calor y transferencia de masa durante la congelación, nos va a ayudar a predecir la calidad del producto. Esto es un proceso que se diseña para estimar el requerimiento de la refrigeración para, para, para un sistema de congelación, obteniendo un producto congelado, pero no aborda el fenómeno de crecimiento de cristales y recristalización. La formación de cristales y de la humedad del soluto de la migración exhiben características multiescalas. Por ejemplo, un ejemplo que nos dieron en el artículo es de la papa, donde el microporo, que se encontraría en el órgano de la proteína, en los granos del almidón, etc., se clasifican como microescalas, menor a 10 micras. El cuerpo proteico, los cristales y el del hielo y las células, se clasificarían dentro de la mesoescala, que sería menor a 103 micras. Y el tejido del tubérculo sería la macroescala, que sería mayor a 1 milímetro.
La congelación de cristales de hielo se forman en los sitios de cristalización para el comienzo de la nucleación heterogénea. Este proceso se observa en los microporos de paredes celulares y gránulos del almidón. La concentración de la solución aumenta la migración del soluto en las regiones no congeladas. La mesoescala, que son polímeros líquidos y sólidos, se encuentran juntos. El polímero líquido y sólido se encuentran juntos como una partícula y esto ayuda a la difusividad de solutos y a una mayor migración de agua. Y la macroescala son polímeros sólidos que forman una mezcla fluida y su composición cambia de región a región. La teoría de la mezcla híbrida tiene un enfoque de modelado multiescala para predecir los cambios de la calidad de los alimentos durante los ciclos de congelación y descongelación. Acá podemos ver la macroescala, la mesoescala y la microescala, los polímeros sólidos, el sitio de cristalización, el hielo de la cristalización, la macroescala del volumen y la mesoescala, la cristalización del hielo, la dilución de los solutos, etc. El mecanismo de la congelación y la investigación experimental sobre cristalización. La temperatura disminuye lo suficiente. Cuando la temperatura disminuye lo suficiente, un producto congelado experimenta una transición desde una fase líquida a una fase sólida en estado vítreo. La microestructura cristalina juega un papel crucial que afecta la textura de los alimentos congelados, apariencia, calidad en general. En esta sección se van a resumir los mecanismos de formación de cristales de hielo y de propagación y los resultados de los estudios experimentales sobre la recristalización de hielo también se abordan. Nucleación. La nucleación es el primer paso para la formación de hielo y afecta críticamente el tamaño del cristal y forma durante la cristalización. La nucleación comienza con una partícula microscópica llamada núcleo. Puede inducir a la formación y crecimiento de cristales de hielo. Una vez que el núcleo está en su lugar, otras moléculas se alinean a la interfaz de sólido-líquido de los sitios de nucleación. Esta etapa se llama crecimiento de cristales, en el que los cristales de hielo empiezan a madurar gradualmente hasta un diámetro mayor por el consumo de agua sin congelar. Existen tres formas de crear un núcleo, que sería la siembra, la heterogénea y la homogénea. La heterogénea mayormente se da en los alimentos, debido a que la formación de cristales se da en una solución que no es pura, que digamos que puede estar mezclada, y usualmente son agentes insolubles. Y bueno, se van aglomerando y van formando los cristales. En cambio, en una solución homogénea, que es muy raro de ver, se da en soluciones puras, digamos, la congelación del agua. Empiezan a crear núcleos en sustancias puras. Y bueno, la congelación. La congelación eh, alcanza una nucleación mayor cuando cuando la congelación aumenta la nucleación y alcanza una temperatura de cristalización. El sobreenfriamiento, cuando hay un mayor sobreenfriamiento y una sobresaturación, hay una menor nucleación. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la viscosidad, evitando la formación de núcleos. Cuando se llega a una gran cantidad de sobresaturación, la velocidad de nucleación se hace aproximadamente igual a cero. Transición vítrea. Los sistemas alimentarios tienen una nucleación heterogénea, porque hay una concentración de soluto elevada en el subenfriamiento. Los solutos se cristalizan cuando tienen una alta viscosidad. Por tal motivo hay una mayor concentración y una baja temperatura. El estado vítreo es un estado de no equilibrio. Es un estado donde no hay equilibrio, donde hay un estado amorfo y una viscosidad extremadamente alta. Pero existen limitaciones para formar este estado, debido al agua, que puede actuar como un plastificante, un cristalizable, y que no presenta glass forming. Y esto es,
solamente en las mezclas eutécticas. Cuando llega a un estado vitrio, la movilidad de las moléculas se restringen, se paralizan y la solidificación empieza a producir, lo que resulta en la estabilidad de las estructuras del material, como podemos ver a la ardillita. Y bueno, acá podemos ver las gráficas donde nos están hablando sobre la transición vítrea. Pero aquí podemos ver de un alimento, digamos así, que llega hasta que está llegando a su punto de congelación. La transición vítrea van a ser, digamos, las partes en donde no pueden, eh, bueno, la transición vítrea va a estar en la fase D y donde va a ser muy, muy difícil de que llegue el alimento, porque va a tener que descender su temperatura, inclusive por debajo de la temperatura de congelación del alimento. Bueno, ajá. Y acá podemos ver en la siguiente gráfica, así, en el punto de la gráfica, de la gráfica anterior podemos ver que en el punto C, cuando alcanza el punto C se empiezan a formar los cristales, pero la transición vítrea se encuentra en el punto D. Y ya. Bueno, acá en la siguiente gráfica podemos ver una curva también donde nos habla de la transición vítrea. En el, bueno, acá podemos ver de que empieza a subir. Aquí está. Cuando existe una curva eh, men- que se encuentra que se encuentra menor a un punto de congelación de equilibrio, es cuando empieza la nucleación en las primeras partes. Luego de la nucleación empieza la cristalización. Y podemos ver de que también acá se produce la transición vítrea. Y como vamos acá a ir viendo, va a ir aumentando. Al momento de que va aumentando, em, los solutos se van a ir concentrando y van a dejar que el agua em, empiece a, se empiece a salir, empieza a pacificarse, y lo empiezan a salir del alimento. Y acá podemos ver la curva y la fase, la concentración del 100% de soluto. En esta condición, los sistemas alimentarios pueden experimentar diversos cambios de relajación de la recristalización con el fin de conseguir la máxima concentración por congelación y reducir el contenido de agua no congelable. A continuación, seguiremos con lo que es la migración de humedad. Bueno, es un cambio físico primario en los alimentos durante el proceso de congelación. Aquí podemos ver un gráfico en la que, bueno, la migración de humedad es causada por el deterioro de calidad y esto es debido a factores. Dentro de ellos están los factores de oxidación de lípidos, perdimiento enzimático, disrupción celular y también lo que es la recristalización. Y bueno, una de sus consecuencias es más que todo en el alimento, pues la pérdida de humedad y también la pérdida de peso. Bueno, la pérdida de humedad se da más que todo por evaporación o sublimación y esta es impulsado por gradientes de concentración y temperatura. Bueno, es probable que estos fenómenos sigan un comportamiento de tipo Arrhenius, ya que implica un cambio de fase de sólido a vapor, que se considera la transición de fase, eh, la, la transición de fase de primer orden. Y bueno, en los alimentos congelados, el agua puede tener varios tipos de fases de humedad, en los que las velocidades de difusión varían. Y bueno, sin embargo, debido a la falta de datos, la mayoría de los estudios anteriores de modelaciones pues, relacionados con el transporte de humedad con alimentos congelados asumieron que el movimiento de la humedad sigue a la ecuación de difusión monofásica que podemos ver aquí, que es la ecuación de difusión monofásica con difusividad efectiva. Aquí podemos ver la ecuación de difusión monofásica, donde W es la concentración de un compuesto. Y bueno, allí también podemos ver el coeficiente de difusión depende más que todo de la concentración y también del tiempo. Bueno, aquí podemos ver el enfriamiento
todo el proceso del enfriamiento, ¿no? Hasta llegar al punto de congelación. Y bueno, durante la etapa inicial, en lo que empieza el enfriamiento, posee una temperatura más alta que la del medio ambiente. Seguidamente, bueno, existe gran diferencia de humedad relativa entre la superficie del producto y el alimento. Y bueno, no, del producto y el ambiente exterior del producto, ¿no? Y bueno, por lo tanto, es importante mantener una humedad relativa alta en el aire y aumentar la velocidad de enfriamiento o velocidad de congelación. ¿Para qué? Para poder reducir la temperatura de la superficie, también minimizar la difusión de la humedad, para así ayudar a evitar la pérdida de humedad al comienzo del proceso de congelación. Y bueno, la temperatura y la humedad afectan en la tasa de pérdida de peso, ¿no? En este caso del producto. Bueno, en el almacenamiento se da una sublimación en vez de evaporación. Esto se da más que todo por la formación de cristales. Y bueno, la velocidad de la sublimación se relaciona mucho con el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura afecta demasiado en lo que es la velocidad de sublimación. Y bueno, el empaque o el embalaje del producto se podría decir de que previene la pérdida de humedad, disminuyendo hasta un 50% durante el almacenamiento congelado. Y bueno, también ha habido muchos estudios que indican que la tasa de pérdida de peso se duplica bueno, si se duplica la temperatura en 7 grados, bueno, si se duplica en 7 grados Celsius, pues la tasa de pérdida de peso también, la pérdida de peso se duplica con el aumento de 7 grados Celsius. Bueno, ese es alguno de los estudios, ¿no? que se han dado. Y bueno, la recristalización. En lo que es la recristalización, bueno, se da más que todo cuando se forman los cristales de hielo. Esto se da por el aumento de la concentración de soluto, que deprime o disminuye aún más el punto de congelación. De modo que la temperatura de congelación cae continuamente sobre la curva líquida, que podemos ver aquí en la gráfica. Y bueno, al momento en que la temperatura de congelación pues decae, se alcanza la concentración de congelación máxima, o se podría decir de que el producto se congela en mayor porcentaje. Y bueno, el agua no congelada corresponde a un 10 a 15% que no es congelada. Y bueno, aquí en lo que vemos el porcentaje de 10 a 15% de agua no congelada representa a la agua recristalizada, por así decirlo. Bueno, aquí podemos ver en la siguiente diapositiva, aquí, esta agua de 10 a 15% que no es congelada puede difundirse desde la fase de suero a la superficie del cristal por la variación de la temperatura. Y bueno, esto se da más que todo con el crecimiento de cristales o recristalización. Bueno, uno de esos dos procesos, ¿no? En el caso de recristalización, contribuye mucho a la estructura del producto y también aumenta el diámetro del cristal. Bueno, estructura del cristal y el diámetro del cristal, el tamaño, ¿no? Y bueno, esta es influenciada por el tiempo. Se podría decir, la recristalización en todo el proceso influye mucho el tiempo. Y bueno, siguiendo, aquí podemos ver una figura en la que, bueno, esta es del desproporcionamiento por la maduración de Oswald. Bueno, antes de seguir a la desproporcionamiento de la maduración de Oswald, algo más que atribuir a lo que es la cristalización, pues la cristalización migratoria es mayor por las variaciones de temperatura. Bueno, cuando hay mayor, se podría decir, variaciones de temperatura, pues los cristales pequeños, estos se descongelan. La temperatura influye mucho en lo que es la descongelación del agua o de los cristales. Y bueno, la recristalización se da a través de ciclos de congelación o descongelación.
bueno, que se da, influye mucho en lo que es la forma de los cristales o tamaño o volumen. Y también esto depende mucho o afectan a las velocidades em, a las velocidades de difusión. Las velocidades de difusión influyen mucho en lo que es en los compuestos internos del producto. Y bueno, también algo que acotar es que las fluctuaciones influyen también en lo que es el incremento de la temperatura, incremento de pérdida de humedad y también el incremento del peso del producto. Y bueno, algunos que otros estudios, bueno, como ejemplo, en el artículo que hemos, bueno, leído, ¿no? Nos, nos da a conocer de que en algunos estudios nos dicen que los estabilizantes retardan la tendencia de crecimiento de cristales de hielo. Claro, ¿no? Después de los ciclos de congelación y o descongelación durante todo el proceso de recristalización. Bueno, sigamos aquí. Desproporcionamiento por la maduración de Oswald. Bueno, aquí podemos ver de que la fuerza que impulsa detrás de todo este fenómeno de la recristalización se da más que todo, bueno, toda esta fuerza es la energía libre que están presentes en los cristales. Bueno, esta energía libre en cada cristal es inversamente proporcional a su radio de curvatura. Y bueno, la maduración de Oswald es en el que las partículas grandes absorben las más pequeñas para crecer. Aquí podemos ver en la figura, en todo lo que es la figura 5A, que las partículas grandes absorben a las más pequeñas para estas crecer mucho más en su tamaño. Y bueno, es un fenómeno observado de reducción de energía al aumentar el radio de curvatura. Bueno, se da más que todo, ¿no? En lo que vendría a ser que aumenta su curvatura o el tamaño. Ya. Principales mecanismos de recristalización. Bueno, aquí podemos ver dos mecanismos de recristalización. Una de ellas es la isomasa y la otra es la acreción. La isomasa se refiere al cambio en que los cristales se convierten gradualmente a formas esféricas o más suaves en vez de ser de formas irregulares. Y bueno, la acreción es la combinación de dos cristales de hielo más pequeños para formar una sola única. Y bueno, en gran tamaño, que comienza con una formación, bueno, como ya vimos en la anterior gráfica, ¿no? Que comienza con las dos combinaciones de cristales de hielo se unen por medio de un puente o de un cuello, ¿no? Como aquí dice. Y bueno, ambos mecanismos pues dan la recristalización migratoria, que sucede cuando algunos cristales más pequeños se funden y se mueven a la superficie de los cristales más grandes. Bueno, los más pequeños se funden y se mueven hacia los más grandes, ¿no? Por eso es el nombre, ¿no?, de recristalización migratoria. Y bueno, gracias a esta recristalización migratoria, como hay una migración de los cristales, pues se da lo que es el movimiento o difusión de los cristales. Y bueno, este movimiento también depende mucho de la viscosidad de los materiales alimenticios, en este caso de los productos, ¿no? Influye mucho lo que es la viscosidad que tienen. Y bueno, algo más, la inestabilidad y la fluctuación de la temperatura, las variedades, bueno, la temperatura inestable, por así decirlo, facilitan el proceso de recristalización de hielo y bueno, en partes también causan daño a lo que es el mismo producto, a través, claro, de la degradación de calidad, ¿no? Bueno, modelado matemático de congelación de alimentos. Bueno, los autores Delgado y Zhang observaron que los modelos más publicados predicen el proceso de enfriamiento, mientras que son pocos los que predicen el proceso de congelación. Y bueno, el proceso de congelación está relacionada mucho con lo que es la situación
compleja de transferencia de calor, también cambio de fase, eliminación de calor sensible y latente. Y bueno, los cambios en la conductividad térmica, calor específico y otras propiedades termodinámicas. Bueno, sin embargo, la mayoría de los modelos solo explican cambios físicos que ocurren en los alimentos mediante el uso de un enfoque de una sola escala, mientras que el proceso de recristalización, así como la migración de humedad y soluto, exhiben características de escalas múltiples. O sea, se dan en diferentes escalas, no solo es en una escala primaria, por así decirlo. Y bueno, se pueden utilizar un modelo de escala múltiple basado en la teoría de mezclas hídricas, que es una opción para acoplar los cambios de microescala a los mecanismos de transportes a mesoescala y macroescala. Bueno, predicción del tiempo de congelación en los alimentos. Bueno, el tiempo de congelación es un criterio básico para el diseño de refrigeración y una condición determinante para el proceso de congelación para alcanzar la temperatura establecida final y controlar la calidad del producto. Bueno, la definición más general de tiempo de congelación es el momento para reducir la temperatura inicial del producto a la temperatura final deseada a la que se quiere llegar, ¿no? Bueno, ya, se describen las etapas de congelación. Bueno, acá podemos ver dos gráficos en la que se describe la etapa de congelación de una pequeña gota de agua. Bueno, el proceso de congelación de la gota procede en que, bueno, se ve se podría decir, una descendencia en lo que es la temperatura final de la gota. Y bueno, llega hasta el punto de congelación, en la que se denomina enfriamiento sensible, ya que se libera calor sensible y se detecta el cambio de temperatura. Cuando se alcanza el punto de congelación en el gráfico, la temperatura de la gota disminuye un poco, pero esto es debido al enfriamiento que se da inicialmente. Bueno, el cambio de fase comienza con la formación de núcleos. Y bueno, después del enfriamiento se libera una gran cantidad de calor latente que hace que se aumente la temperatura de la gota. Y bueno, en el punto de congelación se podría decir de que permanece durante un tiempo la temperatura. Y bueno, después continúa cayendo, decreciendo, hasta que alcanza la temperatura final del entorno de congelación. Y bueno, eso sería todo con lo que es la congelación de la gota. Ya, los alimentos también, bueno, en conclusión, los alimentos también experimentan un enfriamiento excesivo, ya que parte del agua permanece líquida durante la etapa del enfriamiento. No es igual a comparación del agua, ¿no? Los alimentos o los productos en su composición son mucho más complejos. Y bueno, cuando los cristales de hielo comienzan a formarse, la temperatura vuelve al punto de congelación y el calor latente se libera, ¿no? Y bueno, sin embargo, a medida que el agua se congela, los cristales de hielo, el punto de congelación se reduce gradualmente debido al aumento de concentración de solutos en los dominios, bueno, en las cantidades de agua no congeladas. Bien, como se muestra en la figura A, tenemos lo que es la gráfica en donde está la temperatura de fusión y la temperatura final, ¿no? Y se ve segmentado lo que es el precongelamiento, la congelación y la reducción de la temperatura de almacenamiento, ¿no? En la primera figura que vemos, en la parte superior izquierda, es desde la figura A, que es para agua, y la parte de abajo es para los alimentos, en donde se observa que hay un descenso de temperatura, luego un incremento, luego otro descenso y otro incremento así consecutivamente hasta llegar. Esto, y para poder hacer congelar los alimentos, primero se necesita una precongelación, en donde el alimento pasa desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, que es de la temperatura cero. Y cuando llega recién a la temperatura cero, ahí en ese momento recién ocurre lo que es de comienzo de la etapa de congelación.
Entonces, para ello se determina a través de la ecuación, que es la conductividad de calor, en donde T es la temperatura en Kelvin, el T es el tiempo de la velocidad de congelación, K es la conductividad térmica, la densidad, bueno, ahí está la densidad, y Cp es el calor específico del producto, ¿no? Bien, esto se necesita porque a través de la eliminación del calor latente que se encuentra el alimento, al eliminarla, esta disminuye y se vuelve a cero. Es en donde recién ocurren los cambios de estado, de líquido a físico, o sea, a hielo. Es por ello que para determinar ese tipo es donde se aplica la ecuación de Planck. Es ahí vemos, acá como se observa, vemos la ecuación de Planck, en donde tiene coeficientes de P y R. Ellos tienen una tabla de referencia ahí donde se ven, son coeficientes. Y también se observa el Planck con Biot, en donde el Biot si es menor a la unidad, es en donde que dice la transferencia de calor es homogénea. Pues si es mayor a la unidad, el número Biot es como si tuviera una resistencia al alimento. Entonces, la ecuación de Planck indica que el tiempo de congelación es una función de dos grupos de factores. Un grupo está relacionado con el ejemplo de producción para la magnitud de calor latente, es la que se extrae, la densidad, la conductividad y ahí se consigue el producto congelado. También se propone un método gráfico para predecir los tiempos de congelación de los alimentos con alto contenido de agua, que se basa en números adimensionales tales como el número de Fourier, el Biot o el Koshobit. A partir de la ecuación de Planck se elaboran funciones y variables modificadas en esas ecuaciones y se logra la aplicabilidad y las limitaciones de las ecuaciones en diferentes geometrías, así como también los métodos numéricos que también pueden determinar el tiempo de congelación y otros métodos que son también aplicables, por ejemplo, a macro, a lo grande y a lo pequeño. Pues sin embargo, en este artículo de revisión nos dice que no se ha estudiado la congelación a lo que es pequeño, ¿no? Que son a la formación de cristales. Pero a la congelación en sí, a nivel macro, sí lo hicieron. Pero a nivel de micro, dentro, qué ocurre dentro, no lo hicieron, y es por ello que están aplicando metodologías o ecuaciones matemáticas para poder determinar el tiempo de congelación, formación de cristales y la descongelación. Modelo de transferencia de calor y masa, ¿no? En la congelación se migra la humedad, del cual tiene implicaciones importantes para la pérdida de peso y la calidad del producto durante el proceso de congelación. La transferencia de calor está siempre acompañada por la transferencia de masa y energía térmica, que también se ve afectada por la difusión de los fluidos y los solutos, o sea, es lo que sale a partir del interior del agua hacia afuera, ¿no? La condición de un término de transporte la da la siguiente ecuación, ¿no? Que puede acoplarse a la ecuación de transferencia de masa y es expresada como se muestra en pantalla, donde HW o es la entalpía de la humedad soluto difundida o difusión con MB, que es el flujo de masa que sigue la ley de Fick. Y acá vemos una gráfica de la descenso de temperatura con la capacidad específica, ¿no? Capacidad específica, ¿no? En los enfoques tradicionales de modelado, las ecuaciones de transferencia de calor y masa han sido resueltos para generar datos de simulación para la congelación de los alimentos. Sin embargo, no se consiguió una clara comprensión de los mecanismos de crecimiento de cristales y de recristalización, ya que la mayoría de los modelos solo se utilizan en ecuaciones de macroescala para el cálculo de pérdida de peso y humedad. La teoría, existen varias teorías, pero una de las cuales, la teoría mezcla híbrida, HMT, es un método multiescala para estimar los cambios físicos y mecanismos generales de transporte que ocurren dentro de la matriz alimentaria. Es utilizada para predecir los cambios de la calidad de un producto congelado durante el proceso de congelación. Durante la congelación o descongelación, la humedad migra en ambas formas, de líquido y vapor,
influyen en las interacciones entre las diferentes fases, la formación de cristales de hielo en los sitios de nucleación, ¿no? Que crecen o se funden debido a la acumulación continua de moléculas de agua. Estos fenómenos pueden ser modelados mediante el siguiente balance de masas y generan las ecuaciones, la ley de Darcy. Bueno, en consiguiente, un trabajo experimental puede implicar la cuantificación de tamaño de los cristales de hielo, distribución de tamaño y la fracción de volumen de hielo mediante uso de rayos X, y así como otros análisis más que se pueden determinar intrínsecamente del alimento cómo ocurre este fenómeno de congelamiento. La relación entre los cambios de tamaño de los cristales de hielo y el daño de la textura correspondiente al producto se pueden establecer y se pueden implementar modelos matemáticos adecuados. Claro, para cada alimento sería un poco diferente porque cada uno presenta distintas propiedades físico-químicas. El modelo desarrollado será de aplicación a la predicción del consumo de energía y optimización de las condiciones de refrigeración. En conclusión, este trabajo se revisa brevemente el mecanismo de la formación y propagación de cristales de hielo, presentando resultados experimentales de cristalización del hielo y recristalización, para ilustrar el efecto de las fluctuaciones de temperatura, o sea, la variabilidad de temperatura, a partir del trabajo experimental utilizado para investigar los fenómenos que ocurren en el proceso de congelación. El modelo matemático ofrece información complementaria para predecir el proceso de transferencia de calor y masa durante la congelación. Los métodos analíticos y numéricos combinados de la transferencia de calor y masa pueden calcular el tiempo de enfriado, facilitar el diseño de sistemas de refrigeración que implican la eliminación de calor sensible y latente del producto, y la predicción de la pérdida de peso. Solo los mecanismos de escala pueden abordarse mediante los modelos tradicionales. Así, la teoría de mezcla híbrido, basados en modelos de multiescalas, permitiría predecir no solo el transporte de la humedad y de solutos, sino también los cambios de calidad asociados en la matriz del alimento. Bueno, profesor, eso sería todo. Gracias.